¿Qué pasaría si llevas años en la iglesia, sirviendo, orando, hablando de Dios, pero en lo profundo de tu corazón nunca ha ocurrido ese verdadero nuevo nacimiento? ¿Qué pasaría si la seguridad que sientes no viene del Espíritu Santo, sino de una rutina religiosa vacía, que ha adormecido lentamente tu conciencia? La Escritura es clara. No son pocos, son muchos los que se presentarán delante de Cristo creyendo estar seguros, solo para escuchar las palabras más aterradoras jamás pronunciadas. Nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Mateo 7:23. No estamos hablando de ateos, ni de enemigos declarados de la fe. Hablamos de personas religiosas, cristianos de nombre, miembros de iglesias, líderes incluso, que nunca fueron salvos realmente. Este mensaje no es para otros, es para ti, para que mires con honestidad el estado de tu alma, para que respondas, con seriedad, a la pregunta más importante de tu existencia. ¿Estoy realmente salvo? ¿O estoy viviendo un engaño espiritual que me llevará al infierno? Porque no hay tragedia más grande que vivir cerca de la verdad, cerca del Evangelio, cerca de la cruz, y terminar eternamente separado de Dios. Hoy, con amor, pero con firmeza, abriremos las Escrituras para identificar 3 grupos de personas que se llaman cristianas, pero que, según la palabra de Dios, no heredarán el reino de los cielos. Y tal vez tú estés en uno de ellos, sin saberlo. Que el Señor te conceda oídos para oír, y un corazón dispuesto a la verdad, aunque duela. Porque es mejor ser confrontado hoy y ser salvo, que ser consolado en una mentira y condenado eternamente. Hay una diferencia abismal entre conocer de Cristo y conocer a Cristo, entre pronunciar su nombre y vivir bajo su señorío. Y es ahí donde yace el primer grupo de cristianos que no se salvarán. Los que confiesan a Jesús con sus labios, pero lo niegan con sus vidas. Estas personas están convencidas de que son salvas, porque hicieron una oración, porque fueron bautizadas, porque asisten a una iglesia, o porque repiten frases cristianas. Pero su vida diaria, sus decisiones, sus prioridades y sus afectos, demuestran que Cristo no es el Señor de sus corazones. No hay arrepentimiento, no hay transformación, no hay hambre de santidad. Solo palabras. Nuestro Señor fue claro, sin ambigüedades. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Mateo 7:21. ¿Lo ves? No se trata de lo que dices con tu boca. Se trata de lo que haces con tu vida. Porque la verdadera fe se manifiesta en obediencia. La conversión genuina produce frutos visibles. La gracia salvadora no es una cobertura para vivir como quieras. Es el poder de Dios que transforma radicalmente el alma. Tito 1:16 declara: profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. ¿Qué más claro que eso? Hay personas con una fe de labios, con una piedad externa, pero por dentro están vacías, como los fariseos. Sepulcros blanqueados, limpios por fuera, pero llenos de podredumbre por dentro. ¿No es este un retrato alarmante de muchos que hoy se llaman cristianos? Gente que sabe cómo hablar, cómo orar, cómo levantar las manos, cómo decir amén en el momento justo, pero sus corazones están lejos de Dios. La Escritura no deja espacio para una fe estéril. Santiago 2:17 declara con poder: así también la fe, si no tiene obras, está muerta en sí misma. No se trata de ganar la salvación por obras,
sino de demostrar que la fe es real, porque produce obediencia. El árbol se conoce por sus frutos. Y si alguien dice tener fe, pero no ama a Cristo, no lucha contra el pecado, no busca la santidad, no se deleita en la palabra, ni ama a los hermanos, esa persona necesita examinarse seriamente, porque una fe que no transforma, no salva. Muchos han abrazado una versión diluida del Evangelio, un Jesús sin cruz, una gracia sin arrepentimiento, una salvación sin obediencia. Y así, iglesias llenas de actividad, pero vacías de conversión. Multitudes afirman ser cristianos, pero Cristo no reina en sus corazones. Asisten a los cultos, pero no rinden su voluntad. Escuchan la palabra, pero no la obedecen. Citan versículos, pero no viven lo que predican. Tienen una religión, pero no una relación. Son simpatizantes de Jesús, no discípulos. Jesús nunca llamó a hacer una simple oración. Él llamó a negarse a uno mismo, a tomar la cruz, a morir al yo. Su llamado fue radical, porque la salvación no es un añadido a tu vida. Es una vida completamente nueva. Y eso no se puede fingir. O has nacido de nuevo, o no lo has hecho. ¿Recuerdas al joven rico? Vino a Jesús con las palabras correctas. Maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Pero cuando Jesús lo confrontó con la verdad de su corazón, con su amor por las riquezas, y su falta de rendición, se fue triste. ¿Y qué hizo Jesús? ¿Le rogó que volviera? ¿Le ofreció un evangelio más fácil? No. Jesús lo dejó ir, porque sabía que no basta con decir que quieres seguirle. Tienes que rendirte por completo. Tienes que morir a ti mismo. Tienes que nacer de nuevo. La Escritura también nos habla de los israelitas en el desierto. Todos salieron de Egipto. Todos vieron la nube. Todos comieron del maná. Todos bebieron del agua de la roca. Y sin embargo, la mayoría pereció en el desierto por su incredulidad. Hebreos 3, 16-19. No todos los que están expuestos a lo sagrado son de Dios. Puedes estar rodeado de lo santo y seguir con un corazón rebelde. ¿Lo sientes? Esa voz que te susurra desde lo profundo. No es la mía. Es el Espíritu que te llama. Responde. Antes de que sea demasiado tarde. Puedes caminar con el pueblo de Dios y no pertenecer verdaderamente al pueblo de Dios. Y esto nos lleva a una verdad dolorosa, pero ineludible. Hay muchas personas en las iglesias que se perderán eternamente, no porque hayan odiado a Dios, sino porque confundieron asistencia con salvación. Pensaron que saber cosas de Dios era lo mismo que conocer a Dios. Se conformaron con emociones religiosas, sin transformación espiritual. Adoptaron una cultura cristiana, pero nunca se rindieron al señorío de Cristo. Es urgente examinar nuestra vida. ¿Tu fe produce obediencia? ¿Tu vida refleja el carácter de Cristo? ¿Tu corazón arde por su presencia? ¿Tus decisiones diarias revelan una entrega verdadera? No se trata de ser perfecto, pero sí de ser regenerado. Un hijo de Dios cae, sí, pero se levanta. Lucha contra el pecado. Ama la verdad. Busca la santidad. Clama por más de Dios. No se acomoda al mundo, ni justifica su tibieza, porque el Espíritu Santo dentro de él no le permite vivir en paz con su pecado. Hoy es un día para dejar las máscaras religiosas, para dejar las excusas, para mirar al espejo de la palabra y clamar: Señor, examina mi corazón. Si he vivido una fe falsa, perdóname. Sálvame de verdad. Hazme nuevo. No quiero una apariencia. Quiero tu vida en mí.
Cristo no vino a hacerte una mejor persona. Él vino a resucitarte de la muerte espiritual. Y si no has muerto al yo, si no has sido transformado por su poder, entonces es posible que aún estés entre los que dicen, Señor, Señor, pero no hacen la voluntad del Padre. Y eso, según las palabras de Jesús, no basta para entrar en el reino. Hay un segundo grupo de cristianos que no heredarán el reino de Dios. Y es aún más sutil, más peligroso que el anterior. Son aquellos que viven en práctica habitual del pecado, atrapados en cadenas, que ellos mismos han justificado, racionalizado, o simplemente ignorado. No se trata de los que luchan sinceramente contra el pecado, sino de los que lo toleran, lo minimizan, y lo han convertido en parte de su estilo de vida, escondiéndose detrás de una comprensión errónea de la gracia. La Escritura es categórica en esto. El apóstol Juan, en su primera carta, escribe sin rodeos. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. 1 Juan 3:8. Y añade, ninguno que ha nacido de Dios practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. 1 Juan 3:9. ¿Qué significa esto? Que la gracia no es licencia para vivir como se quiere. La verdadera gracia de Dios no solo perdona, transforma, no cubre el pecado para que lo disfrutes con tranquilidad, lo destruye, para que camines en libertad. Sin embargo, en muchos púlpitos hoy en día se predica un evangelio barato, uno que promete cielo sin cruz, perdón sin arrepentimiento, salvación sin santidad. Se ha desvirtuado el carácter santo de Dios, para complacer a una generación que no quiere rendirse. Se han multiplicado las voces que dicen, no importa lo que hagas, Dios siempre te ama. Como si su amor fuera una justificación para la desobediencia. Pero el amor de Dios no anula su justicia. Y un corazón regenerado no puede descansar en el pecado. El arrepentimiento verdadero no es remordimiento, no es sentir culpa después de caer. Es un cambio profundo de mente y corazón. Es aborrecer el pecado, porque sabes que ofende a aquel que amas. Es darte la vuelta y caminar en dirección opuesta. David lo entendió. Después de su caída con Betsabé, no lloró solo por las consecuencias. Clamó a Dios diciendo, contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos. Salmo 51, 4. Eso es arrepentimiento. No es temor al castigo. Es dolor por haber entristecido a un Dios santo. Lamentablemente, muchos hoy en día viven en pecado habitual sin conflicto interior. Justifican su envidia y la llaman justicia. Su orgullo lo confunden con autoestima. Su inmoralidad la disfrazan de libertad. Sus mentiras las ven como estrategia. Su falta de perdón la llaman dignidad. Pero la palabra de Dios no cambia. Gálatas 5, 19-21 declara que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. No importa cuántas veces hayas ido al templo, cuántas canciones sepas de memoria, cuántos años lleves en la iglesia, si el pecado reina en tu vida y no hay batalla contra él, entonces necesitas un nuevo nacimiento. No estamos hablando de perfección. Nadie es perfecto, pero sí hay una diferencia clara entre caer y practicar el pecado. El Hijo de Dios puede tropezar, pero no se queda en el suelo. Se levanta, lucha, clama por ayuda, resiste, busca apoyo. El que vive en pecado habitual, en cambio, ha normalizado su condición. Ya no le duele, ya no le afecta, ya no le incomoda. Ha aprendido a convivir con su oscuridad.
Recuerda a Judas Iscariote. Estuvo 3 años con Jesús. Vio milagros. Escuchó las enseñanzas más gloriosas. Comió con el Maestro. Fue parte del círculo íntimo. Pero nunca se arrepintió. Su corazón estaba gobernado por la avaricia y la hipocresía. Aparentaba ser discípulo, pero nunca fue transformado. Y cuando lo confrontó su conciencia, no corrió a los pies de Cristo, corrió a la desesperación y al suicidio. El dolor sin arrepentimiento no salva. Solo una rendición total a Jesús puede limpiar al pecador. Y es aquí donde muchos se pierden. Piensan que porque sienten algo de culpa, están bien con Dios. Pero el verdadero arrepentimiento no se mide por lágrimas, sino por obediencia. No se trata de lo que sientes en un culto, sino de lo que haces cuando nadie te ve. No es solo llorar en el altar, es romper con el pecado. Cuando estás solo en tu cuarto, no es emoción momentánea, es transformación constante. Hebreos 10:26 es uno de los textos más solemnes del Nuevo Testamento. Porque si pecáremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Esto no se refiere a una caída puntual, sino a un estilo de vida donde se conoce la verdad, se rechaza deliberadamente, y se vive en rebelión continua. ¿Y tú? ¿Estás viviendo en libertad, o solo te has acostumbrado a tus cadenas? Es una advertencia clara. No puedes jugar con el pecado y esperar heredar la salvación. Estás atrapado en un pecado que no has querido soltar. Hay áreas en tu vida que has ocultado a los demás, pero que están carcomiendo tu alma en silencio. Has aprendido a convivir con aquello que Cristo vino a destruir. Entonces, es tiempo de rendición. No puedes tener comunión con un Dios santo mientras abrazas la oscuridad con ternura. No puedes avanzar en tu vida espiritual mientras te aferras a aquello que te separa de Él. La gracia está disponible, sí, pero solo para los que se arrepienten con sinceridad. El apóstol Pablo escribió en 2 Corintios 7:10. La tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Y entonces, te pregunto, ¿cuál es la fuente de tu tristeza? ¿La vergüenza de ser descubierto? ¿O el dolor profundo de haber ofendido al Creador? ¿El miedo a las consecuencias? ¿O el anhelo de una vida santa? Porque solo el arrepentimiento, que nace del quebrantamiento genuino, puede conducirte a la vida eterna. Este es el llamado. No más excusas, no más justificaciones, no más doble vida. Si de verdad conoces a Cristo, su Espíritu te convence, te incomoda, te lleva al arrepentimiento y te fortalece para vencer. Pero si puedes pecar con tranquilidad, si puedes vivir en inmundicia sin conflicto, entonces no necesitas mejorar. Necesitas ser salvo. Existe una categoría aún más alarmante. Entre aquellos que se consideran parte del pueblo de Dios, los que trabajan activamente en la obra del Señor, pero nunca han sido verdaderamente regenerados por el Espíritu Santo. Personas que predican, que enseñan, que lideran ministerios, que cantan, ayudan, organizan, pero que, a pesar de toda su actividad externa, nunca han experimentado el nuevo nacimiento. No conocen a Cristo íntimamente. No han sido hechos nuevas criaturas. Y lo más trágico es que están convencidos de que están bien. Jesús lo advirtió con palabras que deberían estremecernos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé:
Nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Mateo 7:22. ¡Qué terrible escena! No se trata de incrédulos. No son enemigos de la fe. Son personas profundamente involucradas en actividades religiosas. Personas que hicieron cosas para Dios, sin ser de Dios. ¿Es posible servir a Cristo sin conocerlo realmente? La Escritura dice que sí. Es posible ser instrumento, pero no hijo. Es posible estar en el templo, pero no en el reino. Es posible tener un cargo, una plataforma, una influencia, y aún así, llevar un corazón no regenerado. La religión puede simular poder, pero solo el Espíritu Santo puede producir vida. El ministerio puede impresionarnos a nosotros, pero Dios no se impresiona con obras sin conversión. Consideremos el ejemplo de Saúl. Fue ungido como rey. Tuvo autoridad. Realizó hazañas militares. Incluso profetizó entre los profetas, 1 Samuel 10:11. Y sin embargo, su corazón era rebelde, egocéntrico, insensible a la voz de Dios. Terminó desechado por el Señor. ¿Por qué? Porque nunca se rindió a la voluntad divina. Nunca buscó agradarlo por amor. Su servicio era una apariencia. No fluía de una relación viva con el Altísimo. Y eso es lo que Dios busca. No manos ocupadas, sino corazones rendidos. Hoy en día, muchos se pierden en la actividad ministerial. Confunden dones con fruto. Confunden ocupación con devoción. Confunden el aplauso de los hombres con la aprobación de Dios. Pero el Nuevo Testamento es claro. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. Gálatas 5:22. No se trata de cuántas cosas haces para Dios, sino de si su vida está siendo manifestada en ti. Recordemos a Judas Iscariote. Fue parte del círculo íntimo de los 12. Nadie sospechaba de él. Participaba de todo. Tenía responsabilidades. Pero su corazón no pertenecía a Cristo. Su servicio era una fachada. Y terminó traicionando al Salvador. Por 30 monedas de plata. Su problema no fue la falta de actividad, sino la falta de conversión. No fue un problema de función, sino de condición espiritual. Y lo mismo ocurre hoy. Hay miles de Judas modernos. Predican, organizan, lideran ministerios, pero no tienen comunión real con el Hijo de Dios. Hay líderes que llevan años sirviendo, pero nunca han llorado por su pecado. Nunca han sido quebrantados por la cruz. Nunca han sentido temor reverente ante la santidad del Altísimo. Su teología puede ser ortodoxa. Su preparación, impecable. Pero su alma está seca. Y cuando nadie los ve, son otras personas. En público brillan. En privado se desmoronan. En la plataforma son ungidos. En su intimidad, esclavos del pecado. La iglesia de Efeso es un ejemplo solemne. En Apocalipsis 2:5, Jesús reconoce sus obras, su esfuerzo, su perseverancia, su doctrina correcta, pero luego les dice: tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Lo ves? Puedes tener todo lo externo en orden, y aún así haber perdido lo esencial. El amor genuino por Cristo. El servicio sin amor es vacío. El ministerio sin devoción es arrogancia disfrazada de espiritualidad. El trabajo para Dios sin caminar con Dios te deja seco, amargado y expuesto al engaño. Es por eso que Pablo dice a los corintios: examinaos a vosotros mismos, si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos, que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados?
2 Corintios 13:5. Este llamado no es solo para los nuevos creyentes. Es para todos, especialmente para aquellos que sirven. Porque la rutina religiosa puede anestesiar el alma. El activismo puede hacernos pensar que estamos bien, cuando en realidad hemos perdido la conexión con la vid verdadera. Y aquí es donde debemos detenernos y reflexionar. ¿Estoy sirviendo desde un corazón regenerado? ¿O estoy operando desde mi carne? ¿Mi ministerio fluye de una relación íntima con Cristo? ¿O se ha convertido en una máscara para esconder mi lejanía espiritual? ¿Siento pasión por Jesús? ¿O simplemente estoy repitiendo lo que aprendí? ¿Estoy haciendo la obra de Dios, pero olvidando al Dios de la obra? La verdad es esta: ninguna actividad religiosa puede sustituir al nuevo nacimiento. Puede servir a los pobres, enseñar la Biblia, cantar himnos, administrar sacramentos, escribir libros, dirigir multitudes, y aún así, no tener tu nombre escrito en el libro de la vida. Porque el reino de los cielos no se hereda por esfuerzo humano, sino por la gracia de Dios, obrando en un corazón contrito y humillado. Por eso, querido hermano, no confíes en lo que haces. Confía en lo que Cristo hizo. No te escudes en tu experiencia ministerial. Examina tu corazón. No te alimentes del reconocimiento humano. Busca la voz del Padre que te diga: tú eres mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Porque solo los que han nacido de nuevo verán el reino. No los más activos. No los más visibles. No los más elocuentes. Solo aquellos regenerados por el Espíritu de Dios, lavados por la sangre del Cordero, sellados para la gloria eterna. Hay una condición aún más peligrosa que vivir en pecado, más sutil que servir sin haber nacido de nuevo. Es ese estado espiritual en el que el corazón se vuelve insensible a la verdad, endurecido por el autoengaño, convencido de una salvación que jamás fue real. Ese es el terreno más difícil para la obra del Espíritu, porque la persona cree que está en la luz, cuando en realidad camina en tinieblas. Y no hay ceguera más profunda que la de aquel que está convencido de ver. Este es el grupo de cristianos que han estado expuestos a la verdad durante años, pero han cerrado su corazón a la convicción. Se han acostumbrado a las cosas de Dios, pero no a Dios mismo. Hablan el lenguaje cristiano, conocen las costumbres, dominan las escrituras, pero han perdido la sensibilidad espiritual. Se han vuelto duros, críticos, fríos. Piensan que la palabra predicada es para otros. Nunca se examinan a sí mismos. Nunca tiemblan ante el trono de Dios. Han perdido ese temor santo que protege el alma de la arrogancia religiosa. El autor de Hebreos lo dice con una seriedad abrumadora. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Hebreos 3, 12, 13. El pecado, cuando no es confrontado, endurece. La indiferencia a la voz de Dios atrofia la conciencia, y el orgullo religioso bloquea la corrección del espíritu. El problema con el autoengaño es que es progresivo y silencioso. Nadie se endurece de un día para otro. Ocurre lentamente, cuando se escucha la palabra y no se obedece, cuando se justifica el pecado pequeño, cuando se apaga la alarma de la conciencia, una y otra vez. Cuando se deja de llorar por la tibieza del corazón. Cuando la presencia de Dios ya no conmueve. Y cuando todo esto sucede, la religión se convierte en un refugio para esconder la falta de vida espiritual. Jesús confrontó con fuerza esta condición en los fariseos. Les dijo: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Mateo 15:8. No eran ateos. No eran irreligiosos.
Eran expertos en la ley. Observaban minuciosamente las reglas. Ayunaban, diezmaban, enseñaban. Pero su corazón estaba endurecido. No podían ver que el Mesías estaba justo delante de ellos. Y así están muchos hoy, acostumbrados a la forma, vacíos del fuego de Dios. Lo más trágico de esta condición es que puede parecer estabilidad espiritual, pero en realidad es muerte disfrazada de madurez. Son personas que ya no reaccionan ante la corrección, que rechazan toda advertencia, que ven cada reprensión como legalismo, que se comparan con otros para justificarse. Se dicen a sí mismos: al menos yo no estoy como aquel hermano, sin darse cuenta de que su propia alma está seca, lejana, fría. El apóstol Pablo advirtió que, en los últimos tiempos, muchos no soportarían la sana doctrina, sino que buscarían maestros que les dijeran lo que quieren oír. 2 Timoteo 4:3. ¿Por qué? Porque su conciencia ha sido sedada. Han reemplazado la convicción por entretenimiento, la reprensión por palabras suaves, la cruz por una vida cómoda. Y esto no ocurre solo fuera de la iglesia. Ocurre dentro, en los bancos, en los púlpitos, en los grupos de alabanza. Cristianos autoengañados, que piensan que están vivos, pero están muertos. La iglesia de Sardis, en Apocalipsis 3:1, escuchó de Cristo estas palabras: tienes nombre de que vives, pero estás muerto. ¿Lo ves? Tenían reputación, tenían historia, tal vez, un edificio hermoso, actividades bien organizadas, buena doctrina, pero les faltaba lo más importante: la vida de Dios. Estaban muertos espiritualmente. Se habían autoengañado. Habían perdido el discernimiento. Y Jesús les llamó al arrepentimiento inmediato. Sé vigilante, y afirma las otras cosas que están por morir. Este tipo de cristiano suele ser el más difícil de alcanzar, porque está convencido de que está firme. Pero Pablo dijo: el que piensa estar firme, mire que no caiga. 1 Corintios 10:12. El mayor peligro espiritual es creer que ya no necesitas examinarte, que ya no hay nada que cambiar, que ya lo has entendido todo, que no hay pecado que confesar, ni fuego que reavivar. Pero cuando ya no sientes necesidad de Dios, es porque estás más lejos de Él de lo que imaginas. ¿Cómo saber si estás autoengañado? Pregúntate: ¿sigo quebrantándome ante la palabra de Dios? ¿Lloro por mi pecado? ¿Hay en mí un deseo creciente por la santidad? ¿Siento hambre por su presencia? ¿O he caído en la rutina, en el orgullo, en la frialdad? ¿Estoy anestesiado espiritualmente? ¿Puedo pasar días sin orar y no me duele? ¿Puedo oír mensajes que confrontan y salir igual que llegué? Si tu respuesta es sí, entonces estás en una zona peligrosa. Pero hay esperanza, porque Dios no revela estas cosas para condenarte, sino para salvarte del abismo del autoengaño. Hoy puedes clamar, como el salmista: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mi camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Salmo 139, 23-24. Hoy, puedes dejar la frialdad. Hoy, puedes salir de la rutina. Hoy, puedes despertar del letargo. Hoy, puedes volver a la cruz, con lágrimas. Puedes pedirle al Espíritu que ablande tu corazón. No permitas que el pecado te endurezca. No ignores la voz del Espíritu. No des por sentada tu salvación. No vivas en apariencia. No confundas reputación con redención. Cristo sigue llamando, con amor. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé, pues, celoso y arrepiéntete.
Apocalipsis 3:19. El que tiene oídos, para oír, oiga. Lo más misericordioso que Dios puede hacer con un alma engañada, es despertarla. Y si hoy has escuchado estas palabras con el corazón abierto, si has sentido el fuego de la verdad ardiendo en lo más profundo de tu conciencia, es porque el Espíritu de Dios aún está llamando a tu puerta. Él no quiere que vivas en apariencia, ni que mueras en el engaño. Él desea que vivas en la luz, en la verdad, en la gracia que verdaderamente salva. Pero la puerta es estrecha, y no todos quieren entrar. Ya hemos visto 3 grupos que, según la palabra, no se salvarán. Los que confiesan a Cristo con los labios, pero lo niegan con su vida. Los que viven en práctica de pecado, sin arrepentimiento verdadero. Y los que sirven en la obra, sin haber nacido del Espíritu. Hemos expuesto la raíz silenciosa de todos ellos, el autoengaño espiritual. Y ahora, viene la pregunta que nadie puede ignorar. ¿Dónde estás tú? ¿A cuál grupo perteneces? ¿Has nacido de nuevo? ¿Convive Él en ti? ¿O simplemente formas parte del paisaje cristiano, sin tener la vida de Dios? La Escritura no nos deja espacio para suposiciones, ni para una paz falsa. El apóstol Pablo dijo: Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. 2 Corintios 13:5. Ese mandato no fue dado a los de afuera, fue para los de adentro, para los que, como tú, quizás llevan años sirviendo, escuchando, participando, pero nunca se han rendido de verdad. Tal vez aprendiste a comportarte como cristiano, a hablar como cristiano, a moverte como cristiano, pero detrás de todo eso, ¿hay un nuevo nacimiento? ¿Hay una vida crucificada con Cristo? ¿Hay pasión por su presencia? ¿Odio al pecado? ¿Amor por la santidad? ¿Dependencia constante del Espíritu? Porque si lo que tienes es solo religión, estás en peligro eterno. El infierno no se llenará solo de ateos o criminales. Se llenará también de cristianos, de nombre, de religiosos no regenerados, de personas convencidas, pero no convertidas, de los que dijeron Señor, Señor, pero nunca le obedecieron, de los que sirvieron sin amarle, de los que abrazaron el mundo con una mano y levantaban la otra en adoración. No hay redención sin rendición. No hay cielo sin arrepentimiento. No hay salvación sin cruz. La vida cristiana no es una reforma de conducta. Es una muerte y una resurrección. Es el Espíritu de Dios tomando posesión del alma, destronando al ego y haciendo de Cristo el centro. Es una nueva criatura, no un viejo hombre maquillado. Es transformación, no tradición. Y es ahora el tiempo aceptable. Hoy es el día de salvación. Hoy puedes, por la gracia de Dios, romper con la mentira, con el engaño, con la tibieza. Hoy puedes doblar tus rodillas y clamar: Sálvame, Señor. No quiero ser uno de los muchos. No quiero ser de los que dicen, Señor, Señor, pero no te conocen. Quiero ser tuyo, de verdad, por dentro, para siempre. ¿Estás dispuesto a soltarlo todo? ¿A renunciar a tu orgullo? ¿A abandonar tu doble vida? ¿A dejar la máscara religiosa? ¿A humillarte, como un niño, delante de la cruz, y empezar de nuevo? Cristo está con los brazos abiertos. Él no te rechaza por tus pecados. Te rechazarás tú si permaneces en ellos. Su gracia está disponible. Su sangre aún tiene poder. Pero necesitas venir quebrantado, sin condiciones, sin defensas, sin excusas. La salvación no es una repetición de palabras.
Es una obra sobrenatural del Espíritu, que te lleva a odiar el pecado que antes amabas, y a amar al Dios que antes ignorabas. Es caminar en obediencia, no por miedo, sino por amor. Es vivir cada día con un corazón vigilante, una mente renovada, una conciencia sensible, no perfecta, pero sí rendida. Hermano, hermana, si sientes el peso de esta verdad en tu alma, no lo apagues, no lo postergues, no digas mañana. No intentes calmar tu conciencia con más actividad religiosa. Hoy es el momento. Hoy puedes pasar de muerte a vida. Hoy puedes dejar de ser un espectador y convertirte en un verdadero hijo de Dios. Recuerda las palabras de Jesús. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Pero estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Mateo 7, 13-14. ¿Cuál camino estás siguiendo? ¿La comodidad del cristianismo superficial o la cruz del discipulado verdadero? Si el Espíritu te ha confrontado, no corras de él, corre hacia él. Clama por misericordia. Rinde tu alma. Vacía tu corazón. Confiesa tu pecado. Implora por vida nueva. Y él, que es rico en misericordia, no te echará fuera. Él te tomará en sus brazos. Te dará un nuevo corazón. Y pondrá su espíritu dentro de ti. No para que sigas actuando como cristiano, sino para que seas verdaderamente uno. Porque al final, no importa cuántas veces hayas ido a la iglesia, ni cuántas Biblias tengas en casa, ni cuántos sermones hayas escuchado, lo único que determinará tu eternidad es si Cristo vive en ti, que el Dios eterno y santo, que examina los corazones y pesa las intenciones, tenga misericordia de nosotros, que nos dé ojos para ver nuestra verdadera condición, oídos para oír su voz, y un corazón que tiemble ante su palabra. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo te visite hoy con poder, te quebrante con amor, y te levante para vida eterna. En el nombre glorioso de Jesús. Estás escuchando la voz de Dios. Amén.